Soy empresario, padre de 2 hijas. Nunca pensé en entrar en la vida política. Era realizado haciendo lo que yo hacía, que era crear empleo, producir contenido, material para nuestro país. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que es necesario que haya un cambio. Y ese cambio no va a venir de las mismas personas que están en el poder. Así que me di cuenta de que era un momento oportuno para ese cambio en Brasil, con nuevas personas, una renovación, y me convertí en candidato para diputado estadual. Nos dimos cuenta que teníamos una propuesta nueva, lo cual motivó a que yo entrase en este proyecto nuevo. ¿Cree que antiguamente su vida en Río era mejor o peor? Bueno, hemos tenido un empeoramiento enorme, principalmente en la violencia, con el problema de la economía, Río de Janeiro principalmente. El desempleo aumentó mucho y con un desempleo mayor los problemas sociales vienen como elementos negativos que podemos ver en el Estado, así que empeoró bastante. Sobre esa cuestión de la violencia, ¿podría profundizar un poco más? La violencia en Río de Janeiro tiene 3 situaciones muy graves. La primera es que los jóvenes aquí tienen pocas oportunidades. Los jóvenes de clase baja, más pobres, acaban no teniendo buena instrucción por una mala calidad de enseñanza. La segunda es la falta de respaldo y apoyo a los policías, falta de recursos hacia ellos, enfrentar al criminal teniendo el otro un fusil y tú un fusil roto es muy difícil. Y el tercero, hablar del Poder Judicial, que pune poco, pues al final permite que los marginales salgan de los presidios. La violencia es algo con lo que se convive constantemente: asaltos, robos, violaciones. Todo carioca ha atravesado ese tipo de experiencia. Algún estrés del que haya salido de este tipo de situaciones. Y los policías en Río de Janeiro son héroes. No es fácil ser policía en Río de Janeiro. Muchas personas dicen, ay, es que los policías son malos. Bueno, también los médicos, hay hasta perros que son malos. Pero de forma general, la policía del estado de Río de Janeiro está hecha por héroes que dan su vida, que no saben si volverán a casa, y todo ello para proteger a los ciudadanos. Es importante además decir que los derechos humanos son importantes, pero el derecho humano primario debe ser para las buenas personas, trabajadoras, aquellas que ejercen su compromiso con la comunidad y la sociedad, y no podemos pensar que los derechos humanos tienen que servir a todo y a todos, porque la Constitución de Brasil dice que el mayor derecho que tienes es el derecho a la vida. Si alguien te quita tu mayor derecho, es decir, te mata, ¿qué sentido tiene dar para esa persona todos los derechos teniendo en cuenta que ellos anulan el de alguien? No tiene ningún sentido. De esta forma creo que los derechos humanos tienen que regirse principalmente hacia las personas que merecen esos derechos. Yo soy totalmente a favor del fin del estatuto de desarmamento. La sociedad brasileña tiene totales condiciones de prepararse para tener su propia arma en casa, en la calle. Y claro, habrá que hacer exámenes necesarios como de capacidad técnica, psicológico, de no tener antecedentes criminales, pero una vez pasados estos no existe ningún problema para no tener tu propia arma, y un estado tutelar eso quiere decir que todas las personas son niñas y que no tienen capacidad de tener sus propias condiciones. Yo tengo un arma que llevo aquí mismo ahora, y tengo porte de arma, y animo a todo el mundo a que tenga dentro de los padrones legales su propia arma. Yo puedo ir armado por la calle, tengo porte de arma, es un proceso difícil,
Muchas personas, el 90% de la sociedad no consigue tener el permiso, pero tenemos que facilitar ese derecho para la sociedad. Digo algo más, ¿qué país que ha liberado las drogas ha funcionado, que las ha legalizado? Ninguno. Hay que entender que en el estado de Río de Janeiro el problema no es la droga, sino el poder que tiene la criminalidad. El tráfico existe en cualquier lugar, pero no existe en ningún sitio del mundo el tráfico con traficante con fusil armado. Y aquí eso ocurre porque los traficantes tienen mucho poder, al igual que se puede ver en otras zonas como Colombia y los cárteles. Pero, por ejemplo, se habla también de que para que las drogas lleguen a las favelas, esa droga tiene que atravesar un entramado de intereses que probablemente afectan a clases poderosas. Eso es teoría de la conspiración. La droga entra en Brasil porque Brasil tiene un tamaño continental y nosotros no tenemos un sistema eficiente de control de las fronteras, porque las fronteras, al estar abiertas, permiten que por el Amazonas las personas atraviesen el tráfico, y se necesita un control por parte del ejército de esas regiones. ¿Cree usted que la policía militar actúa de forma diferente entre pobres y ricos? No. El hecho es que los traficantes, la mayor parte de ellos, están en las comunidades. En las comunidades, el 80-90% son buenas personas y ellos mismos también quieren que los criminales no estén allí. La policía actúa donde están los criminales. Los criminales están en esos lugares, infelizmente. La policía no actúa contra los ricos. Bueno, es que yo no recuerdo que ningún rico o personas en edificios de alto lujo que tengan fusil, infelizmente. Pero bueno, la policía actúa contra los ricos. Por ejemplo, tenemos presidentes, gobernadores presos, presidente de la Cámara Nacional preso, de forma que la policía actúa contra quien comete crímenes. El proyecto Bolsonaro va a atenuar la violencia. Acabar no va a acabar, nunca acabó en ningún lugar, entonces no va a ser aquí. Lo que tenemos que hacer es traer unos niveles aceptables. Esos niveles aceptables pasan por una represión grande, pero también por leyes más duras. Quien comete crímenes debe saber que si lo comete va a ser preso y que va a cumplir una pena y que eso no va a gustarle. Una persona no se lanza por una ventana porque sabe que va a morir. Bueno, un criminal debe saber que si yo cometo un crimen me voy a dar mal, y la gente no lo sabe. Tener Dios en el corazón es entender que tenemos unos valores morales elevados. Tenemos que tener los aprendizajes de Dios, como son el amor, el respeto, es hacer lo adecuado, no engañar a los otros. ¿Cuál es el otro? Patria, familia y Dios. La izquierda adopta mucho el concepto de desconstrucción familiar. La familia es el punto central de cualquier sociedad. Ves la sociedad americana, ves que el primer núcleo de derecho, de juicio, de todo es la familia. Y tenemos que entender que la familia es muy importante para un Estado organizado, un Estado responsable y que funcione. Bolsonaro, yo no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero él nos ha invitado a subir a las favelas, porque quien tiene el poder en las favelas está en lo alto. Nuestra sociedad organizada vive debajo. Así que los bandidos desde arriba pueden ver todos los dominios de las entradas a su alrededor, tienen cámaras de televisión y radio. Toda una defensa organizada contra los militares. ¿Por qué los
policías son militares, son héroes, porque suben para enfrentarse contra personas más armadas a menudo que ellos mismos, en una situación en la que están siendo observados, y por eso son héroes. A pesar de eso, cumple con el deber. Es una persona heroica, macho, corajoso. Bolsonaro refuerza esa idea y refuerza la idea de que la sociedad no valora a ese tipo de hombre que es maltratado. Ahora se habla que los derechos humanos le tienen que dar a los presos y no a los policías militares que mueren en su labor y no se les aplican esos derechos humanos. Los derechos humanos no pueden servir para proteger al bandido, sino para también a la policía, y que no sea algo ideológico. Se debe tratar de algo distinto, que no sea un trato ideológico el que se utilice, como ocurrió con Lula, que al final las Naciones Unidas también le dieron ese apoyo diciendo que tenía que ser candidato, y aquí un juez dijo: bueno, las Naciones Unidas no tienen por qué dar ese tipo de opiniones. Así que la gente tiene rabia a los derechos humanos. Los derechos humanos fueron conquistados por la izquierda. El tiempo militar fue un tiempo de desarrollo, seriedad. Y el problema fueron los políticos. La prensa era controlada, existía una guerra ideológica, había guerra de verdad. Personas armadas, grupos armados. Existía la sociedad que vivía de forma normal, pero ocurrían ese tipo de conflictos. Pero era un buen tiempo, era un tiempo en el que todo funcionaba. Yo con 15 años ya empecé a trabajar con un contrato firmado, salía de un lugar e iba a trabajar a otro, era un país mejor. Y después vino esta democracia que fue destruyendo todo. Con esos sueños, Lula endeudó el Estado y así estamos hoy en día. Bolsonaro, el tiempo que yo pude convivir con él en la academia militar, vi que es una persona común, normal, se toma una cerveza, hace chistes. Es una persona sencilla que a veces pierde el control del momento público y así pues hace bromas impropias y ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué es el fenómeno? Cuando Bolsonaro es cargado por la multitud, muchas personas a su alrededor, ¿cómo es posible esa energía concentrada? ¿Cómo esa persona común puede aglutinar a tantas personas a su alrededor? Yo creo que puede ser el inconsciente. Un inconsciente colectivo que de alguna forma se siente representado por una aguja, que es él. Y eso aflora, es fantástico, es una energía increíble, y yo siento que él se da cuenta de eso cuando él dice: si esta es la voluntad de Dios, yo voy a recibir esta misión y voy a cumplirla hasta el fin, que es un término militar, pero es Dios el que me mandó. ¿Y qué valores defienden ustedes en el movimiento monárquico? Defendemos los valores más tradicionales, un rescate de un Brasil pasado, pero no todo, sino la parte positiva, lo que fue bueno del pasado, y traerlo de nuevo. El principio de la subsidiariedad, de desconcentración del poder, donde habrá una autonomía mayor para los municipios y estados, una división del poder, desconcentración del poder, donde habrá un primer ministro en el gobierno, un monarca como jefe de estado, y esa es la base del movimiento monárquico. Descentralizar, desburocratizar la máquina pública
y una autonomía mayor de las entidades federativas. ¿Por qué creen ustedes que el monarca sería mejor? Bueno, sería mejor porque no tiene ligación partidista. Es uno de los puntos positivos. Otro sería que él es una reserva de poder en el caso de una crisis y una reserva, ¿cómo decirte?, moral, un norte al que se le puede mirar y extender la visión. Y además de eso, él tiene un vínculo con los partidos políticos, gobierna para la nación, tiene un proyecto de nación, una continuidad de la política de Estado. La política de gobierno será transitoria y depende de quién entre y quién le vote. El hecho de que no sea indicado políticamente, ¿creen que es mejor porque evitará la corrupción? Bueno, evita el juego de poder, la troca de intercambio de favores, gobierna para la nación. Yo soy abogado desde 2007. Soy monarquista desde el 92, 91, 92. Participaba en la época del movimiento católico y dentro de ese movimiento tradicionalista conocí el movimiento monárquico y a partir de ahí empecé a aproximarme, participé en el plebiscito del 93, muy introducido políticamente para el regreso de la monarquía. La monarquía no venció en el plebiscito y yo terminé por el curso de la vida apartándome de todo esto. Y en 2013 me reaproximé nuevamente al movimiento monárquico con los movimientos por el impeachment contra Dilma. Empezaron a haber varias manifestaciones, yo empecé a participar en algunas y las redes sociales también en un momento de efervescencia y empecé a ver publicaciones, empecé a aproximarme. El año pasado definitivamente volví para el movimiento monárquico. Soy una persona que busca introducirse de forma activa en todo, así que entré de cabeza y poco tiempo después ya estaba con un grupo de la Baixada Fluminense haciendo movimiento con ellos. Llamé la atención de los líderes del Estado, empecé a participar en eventos en distintos puntos del Estado y este año me convertí en líder del Estado. 3 meses después, por la salida del vicelíder nacional, me convertí yo en representante. La situación de Río de Janeiro atraviesa una situación muy difícil, aunque existen estados peores que Brasil. En Brasil, aunque aquí, digamos, da una sensación de que es peor y más intenso. De esta forma, la violencia hoy en Brasil es muy grande y endémica. Tenemos un problema serio, pero ese problema no es causado por un único factor que se escriba. Son una serie de factores. Uno de ellos es la falta de un faro, la falta de alguien a quien podamos realmente utilizar como símbolo y ver de ejemplo y parámetro. La segunda cuestión es la estructura de poder que tenemos que favorece la corrupción. Y eso acaba creando una serie de consecuencias, aumentando la criminalidad. Nuestra estructura de poder favorece la corrupción hoy en día. Es una estructura centralizada de poder y en la que no se consigue resolver cambiando simplemente los candidatos. Hay un problema de estructura. ¿Por qué existe un poder centralizado, pero no hay mecanismos democráticos para quitar a esos candidatos? Son casi que intocables.
tienes mucho poder en la mano de la Unión, pero poco en los estados y municipios, una carencia de representación política, porque las personas hoy votan pues porque son amigos o porque la persona hizo algo por él, pero no por una aproximación política real. Y existe un problema de destrucción de la familia. Hasta el candidato a vice de Bolsonaro dijo que ser criminal o no depende mucho de la figura del padre y fue muy criticado por eso, pero hay una investigación de 2016 del Ministerio Federal en Sao Paulo que hizo entrevistas con detenidos menores infractores y constató que de cada 3 menores infractores, 2 tienen problemas familiares. Falta de padre en casa, padre que bebe, que pega a la mujer. Son una serie de situaciones de desestructura familiar que hacen que el niño pierda la referencia paterna y empiece a tener referencias en personas que no deberían ser. Y eso lleva a la criminalidad. La otra cosa, ya sabemos, es la falta de trabajo, de estructura en la sociedad para que se pueda, digamos, introducir dignamente, pero la principal sería, por un lado, la estructura de poder que favorece la corrupción y eso acaba terminando consecuencias para la sociedad, y también la falta de estructura familiar. Creo que esos son 2 factores que contribuyen mucho en la criminalidad en Brasil y consecuentemente en Río de Janeiro. Y por último, la falta de una política de seguridad pública eficiente, porque todo viene de arriba abajo. Ahora quieren hacer el Plano Nacional de Seguridad Pública, pero si Brasil es un país continental, ¿será que Acre tiene el mismo problema que Río de Janeiro? ¿Será que Ceará tiene el mismo problema que Río Grande do Sul? No se puede hacer un plan nacional. Los planos tienen que ser municipalizados, ni siquiera de cada estado, sino municipales, que cada municipio tiene su realidad. Por lo que creo que la seguridad pública se tiene que tratar desde una esfera municipal. Si el problema es el cártel de drogas en todo el estado, entonces, bueno, puede ser del estado, pero las cédulas tienen que ser en cada municipio, no en el estado y mucho menos en la Unión. Usted, en una situación de eminente peligro, ¿preferirías tener un arma en la mano o un teléfono para que el policía llegara? Para que tu familia esté protegida. ¿Qué te gustaría tener en ese momento? La persona está entrando en tu casa, estás solo tú con tu esposa y tu hija. ¿Prefieres el arma en la mano o el teléfono? Yo prefiero tener el arma en la mano. Yo no sé cuánto va a tardar la policía en llegar, si voy a ser rehén, si la policía va a poder entrar y si va a conseguir quitar a alguien de mi familia de allí. Yo soy a favor de la policía, pero soy a favor de que el ciudadano de bien, el buen ciudadano, tener arma, porque el desarmamento solo afecta al ciudadano de bien, porque los bandidos llevan fusiles.